A quienes haya podido ofender, solo quiero decirles que he reinventado los coches eléctricos y estoy enviando personas a Marte en una nave espacial. ¿Creían que también iba a ser un tipo tranquilo y normal? Las personas que están lo suficientemente locas para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. ¿Nunca te has preguntado qué es lo que te diferencia a ti de las personas más poderosas del mundo? Claro, que ellos han nacido en una familia rica y tú no. No. Tendemos a ver a estas personas como una especie de aliens, seres de otro mundo fuera de nuestro alcance. Elon Musk, cofundador de PayPal, fundador de SpaceX, una empresa de cohetes espaciales, fundador de Tesla, de OpenAI, sí, la de ChatGPT, fundador de Neuralink, que hace chips para controlar el móvil con la mente, fundador de The Boring Company, que hace túneles. Y en 2022 compró Twitter por $44.000 millones. Y es la persona más rica del mundo. Steve Jobs, fundador de Apple, la empresa más grande del mundo. Si me estás viendo en un móvil, dale las gracias a él porque es el principal responsable de que existan tal y como los conocemos. En 2007 creó el primer iPhone y antes de eso el iPod y el iPad. Por cierto, ¿te gusta Cars? Las películas de Pixar en general. Sin Steve Jobs, Pixar no existiría, ya que él mismo puso dinero de su bolsillo para que su primera película, Toy Story, pudiera ser creada. Mira, hace poco me leí estos dos libros, la biografía de Steve Jobs y la biografía de Elon Musk. 2 tochos de 700 páginas cada uno. Y hay algo que me llamó mucho la atención, los parecidos entre estas dos personas, que recordemos, son 2 de las personas literalmente más importantes e influyentes del mundo. En este vídeo podría enumerarte las razones de su éxito sin ningún tipo de contexto y decirte que si las sigues vas a triunfar seguro. De eso voy a hablar más tarde, no te preocupes. Pero de momento, si queremos entender el por qué hicieron lo que hicieron y tomaron las decisiones que tomaron, tenemos que empezar por analizar la historia de cada uno. Elon Musk nació en Sudáfrica. Como os podéis imaginar, no es el país más pacífico y family friendly del mundo. De hecho, de vez en cuando se encontraba cadáveres por la calle, y era algo normal. Iba a campamentos que se podían considerar casi como militares, la ley del más fuerte. Si te hacían bullying, o devolvías los golpes, o ibas a sufrir durante meses. Nadie te iba a ayudar, incluso los propios monitores a veces provocaban conflictos intencionadamente para volver a los niños más fuertes. A Elon Musk le dieron alguna que otra paliza, pero había algo bastante peor, su padre, que lo trataba mal, de inútil, de retrasado. Y no solo se portaba mal con Elon, sino también con su mujer, la madre de Elon. Alguien dijo una vez que todo hombre intenta cumplir las expectativas de su padre o compensar los errores de este. Steve Jobs nació en Estados Unidos, pero con una particularidad, era adoptado. Su padre biológico era un inmigrante sirio musulmán y su madre estadounidense, de ascendencia alemana y suiza. Los dos tenían estudios universitarios y dieron en adopción a Steve a una familia de clase media sin estudios con la condición de que le llevarían a la universidad cuando creciera. Steve nunca conoció a sus padres biológicos hasta que fue adulto, pero desde muy pequeño supo que era adoptado, y aunque sus padres adoptivos le trataban bien, como si fuera su propio hijo, en el fondo sentía un vacío, un sentimiento de abandono. Hay un punto de dolor común muy fuerte en la infancia de Steve Jobs y Elon Musk, y es que no vivieron una infancia normal, no recibieron el cariño que se espera de unos padres biológicos, y tampoco eran ellos muy hábiles socialmente, lo cual no ayuda demasiado a mejorar la situación. Cuando estás en este tipo de situaciones, tiendes a buscar una salida, a refugiarte en algo. Piensa en cuando estás triste porque lo has dejado con tu novia. Te refugias en tus amigos, en tu familia o en la música, escuchando canciones tristes. Pero Steve y Elon no podían refugiarse en amigos, porque apenas tenían, ni en la familia, porque ese era literalmente el problema. Y eran niños curiosos, muy inteligentes, así que su manera de refugiarse era leyendo. Les gustaba mucho la electrónica y los ordenadores. Los dos aprendieron mucho leyendo sobre ello y practicando con sus padres en el garaje o en el taller. Elon Musk leía sobre todo libros de ciencia ficción, aunque a los 9 años se leyó una enciclopedia entera y aprendió a programar con 10. También se refugiaba mucho en juegos de mesa y videojuegos de estrategia, cosa que sigue haciendo. El día que decidió comprar Twitter, se quedó jugando al Elden Ring hasta las 5:30 de la mañana. Un libro muy recurrente en su vida es Guía del autoestopista galáctico, una novela de ciencia ficción que le sirvió de inspiración en casi todas sus empresas. Como curiosidad, en la historia de este libro se entrena a un superordenador durante 7 millones de años para que encuentre la respuesta definitiva del sentido de la vida, el universo y todo lo demás. Cuando el ordenador responde que la respuesta es 42, nadie lo entiende, y es que no se trata solo de la respuesta,
sino de la pregunta. Nos preguntamos las cosas equivocadas y por eso no entendemos las respuestas, aunque sean correctas. Autobiografía de un yogi es un libro que hizo que Steve Jobs viajara, antes de crear Apple, a la India en busca de iluminación espiritual y una experiencia transformadora. Otra curiosidad: en su adolescencia Steve Jobs se tomaba muy en serio la espiritualidad. No se duchaba y comía solo fruta y verdura. En un trabajo le cambiaron al turno de noche porque olía mal. Estábamos en 1973 y había un chico de tal vez 18 años, muy apasionado por la tecnología, y dijo que se llamaba Steve Jobs y le contraté. Era un poco molesto trabajar con él y tenía un problema real con el olor corporal, así que lo hicimos trabajar de noche. Era mejor para todos. Alan Korn, creador de Pong. Sí, el juego este de la pelotita. En resumen, los dos tenían problemas familiares, los dos eran un poco raros e inadaptados, los dos muy inteligentes, los dos leían mucho. Esto no quiere decir que todas las personas exitosas hayan tenido estos problemas, o que si tú los has tenido vayas a ser exitoso, pero sirve para entender actitudes que más tarde servirían para llevar sus empresas hasta lo más alto. Una cosa que me parece súper importante es que no esperaron a entrar en la universidad para aprender sobre aquello que les gustaba, sino que aprendían y practicaban ya desde muy pequeños. Esto es una ventaja enorme con respecto a otros chavales que simplemente estudiaban en la universidad o en el instituto. Quizás si no hubieran tenido tantos problemas, hubieran dedicado más tiempo a estar con su familia, como un niño normal, y nunca hubieran llegado a ser lo que son. O quizás, si hubieran nacido en 2020, hubiesen estado más preocupados por ver a Ibai o al Chocas que por leer. Nunca se sabe. La cosa es que, con sus virtudes y sus defectos, lograron hacerse millonarios. Para que os hagáis una idea de la capacidad de Elon, a los 12 años creó un juego llamado Blastar y lo vendió a una revista sudafricana de informática por $500. Tras licenciarse de física y economía, su intención era hacer un doctorado y de hecho se matriculó para hacerlo. Pero duró 2 días, literalmente. En 1995, Elon fundó junto a su hermano Kimball y un amigo una empresa tecnológica llamada Zip2, que vendieron en 1999 a Compaq por $307 millones, de los cuales Elon recibió 22. Claro, el padre de Elon tenía minas de esmeralda en Zambia y era rico, así cualquiera. Elon y su hermano vivían en las oficinas de Zip2, de 4 por 9 metros, y se duchaban en las instalaciones de IMCA, una asociación sin ánimo de lucro para promover los valores cristianos. Si os estáis preguntando si Elon seguía viviendo en Sudáfrica, no. Quería largarse de allí para separarse de su padre y estar en un lugar con más oportunidades. Cuando empezó la universidad se fue él solo a Canadá, porque su madre tenía familia allí, y después a Estados Unidos, ya con ella y con su hermano. Cuando se mudaron, su madre tenía varios trabajos a la vez para poder sobrevivir. Con los primeros sueldos compró una alfombra gruesa para que pudieran dormir en el suelo del apartamento y un ordenador para Elon. A principios de los 70, la empresa de alimentos Quaker Oats vendía unos cereales llamados Cap'n Crunch, en los que venía de regalo un silbato para niños. Un hombre llamado John Draper se dio cuenta de que si tapabas un agujero del silbato, este producía un tono a una frecuencia determinada que permitía hackear de cierta forma las llamadas a larga distancia para hacerlas gratis. Da la casualidad que Steve Jobs conocía a John y empezó a vender, ilegalmente, un aparato llamado Blue Box, que servía para hacer llamadas gratis. El dinero que sacó de aquí sirvió para financiar el negocio que más tarde le haría millonario, Apple. Primero, la construcción junto a su amigo Steve Wozniak del primer ordenador de Apple, el Apple I, y más tarde el que cambiaría literalmente todo, el Apple II. En 1976 nace Apple Computer Company, y para 1982 Steve Jobs, con 27 años, era el millonario más joven de esa época. Steve Jobs no tiene ninguna carrera. Comenzó a estudiar en la universidad, pero lo dejó al poco tiempo porque sus padres no se lo podían permitir. Aún así, estuvo 18 meses más asistiendo a algunas clases de oyente y consumiendo LSD, una droga psicodélica que, según él, le cambió la vida. Años después del éxito de Apple, en algunas charlas que daba en universidades, empezaba preguntando a los asistentes si alguna vez habían consumido LSD. ¿Conoces la pirámide de Maslow? La pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades humanas, es una teoría que dice que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, la parte inferior de la pirámide, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados, la parte superior de la pirámide.
Si no tienes dinero ni para comer, estás en lo más bajo de la pirámide y centras toda tu atención en poder comer. Lo demás no te importa mucho. Cuando ya tienes lo básico cubierto, te empiezas a preocupar por otras cosas, como tu seguridad o el amor. Cosas que antes no te parecían fundamentales, porque cuando tienes hambre, lo demás no importa mucho. Si os habéis visto La Sociedad de la Nieve, lo sabréis bien. Ahora imaginaros que os hacéis millonarios prácticamente de la noche a la mañana. Tenéis todas las necesidades básicas cubiertas y más. Os podéis comprar un Lambo, viajar a donde queráis, una buena casa. Obviamente al principio es la hostia y lo disfrutas como un niño, pero luego ya te vas acostumbrando y quizás no quieres un mejor coche, quieres que te respeten. O te da igual tener otra casa más, quieres influir sobre las personas. Y eso es exactamente lo que les pasó a Elon Musk y a Steve Jobs. Después de volverse millonarios, podrían haberlo dejado todo y disfrutar la vida. Pero hay que entender que a esta gente no le mueve el dinero, le mueve la necesidad de mejorar el mundo, de mejorar sus productos, de conseguir cosas que parecían imposibles. Cuando Elon Musk creó SpaceX en 2002, absolutamente todo el mundo le decía que era una locura. Es lógico, crear una empresa de naves espaciales requiere muchísimo dinero y no es nada fácil que funcione. Digamos que desde una perspectiva empresarial, de ganar dinero es un suicidio. La cosa es que a Elon no le motiva a ganar dinero, le motiva a hacer cosas que le apasionan y que él cree que benefician a la humanidad. De hecho, los 3 primeros lanzamientos de SpaceX fallaron y la empresa ha estado al borde de la quiebra muchísimas veces. Pero cuando no te mueve el dinero, sino la convicción de que tiene que funcionar porque confías plenamente en lo que haces, eres capaz de aguantar todas las opiniones negativas y confiar plenamente en tu visión. Lo mismo pasó con Steve Jobs. Ya le podías decir misa que si el tío estaba convencido de algo, lo iba a hacer a su manera, y lo mejor de todo es que solía funcionar. Y muy bien. A mí de pequeño me encantaba ir a las tiendas de Apple. Tienen como una sensación de exclusividad, de estar bien hechas, de pulcro increíble. Cuando a Steve Jobs se le ocurrió la idea de hacer estas tiendas, muchos analistas y ejecutivos de Apple le decían que no iban a funcionar, porque había otras empresas parecidas que ya lo habían intentado y les había salido bastante mal. ¿Esto paró a Steve Jobs? No. Diseñó a medida este tipo de tiendas, nada es casualidad. Todo está hecho para conseguir esas sensaciones de las que os he hablado antes. De hecho, los suelos están hechos de una piedra especial que solo está en Italia. Aunque obviamente este tipo de piedra es más caro que un suelo normal, a Steve le gustó tanto cuando fue a Italia que obligó a ponerlo aunque les costase mucho más dinero. Hemos hablado de la infancia de Elon Musk y de Steve Jobs y de todos los problemas que tuvieron, cómo consiguieron superarlos y cómo se hicieron ricos a su manera, y de que, tras hacerse millonarios, siguieron apostando todo y más a sus proyectos. A partir de aquí, lo más importante será el cómo maneja cada uno sus empresas, y en general, su vida. Todas las decisiones que toman, que posteriormente les llevan a ser quienes son, están basadas en estas características, que os voy a explicar en un momento. Estas características al final son la razón de este vídeo y del éxito de cada uno, y vamos a ver que se parecen mucho, pero primero vamos a repasar su cronología completa para tener más contexto. Y bueno, porque está guapo, han hecho demasiadas cosas. Elon Musk nace en 1971 en Pretoria, Sudáfrica. En 1983, a los 12 años, crea un videojuego llamado Blastar y lo vende por $500. En 1988 abandona Sudáfrica y se muda a Canadá. En 1992, ya en Estados Unidos, obtiene una beca para estudiar física y economía en la Universidad de Pensilvania. En 1995 funda Zip2 junto a su hermano y un amigo. En 1999 vende Zip2 recibiendo $22 millones. Ese mismo año funda X.com, una startup financiera que en el 2000 se fusiona con PayPal. En 2002, eBay compra PayPal por $1.500 millones, de los cuales Elon recibe 180 millones. Ese mismo año funda SpaceX, una empresa de transporte espacial con el objetivo final de colonizar Marte. En 2004 cofunda Tesla, una empresa de coches eléctricos y energías renovables. En 2006, SpaceX lanza su primer cohete, el Falcon 1. En 2008, tras 3 intentos fallidos, el Falcon 1 es lanzado con éxito, convirtiéndose en la primera empresa privada en poner un cohete en órbita. En el mismo año, Tesla estrena el Roadster, el primer automóvil deportivo eléctrico de producción. En 2015 cofunda OpenAI, posteriormente creadora de ChatGPT. En 2016 funda Neuralink con el objetivo de poder controlar dispositivos con la mente. En 2018 envía su Tesla Roadster al espacio en uno de sus cohetes. En 2021, Tesla se convierte en la empresa automotriz más valiosa del mundo. En 2022 compra Twitter, que pasa a llamarse X o X.
En 2023 funda XAI, una empresa de inteligencia artificial. Steve Jobs nace en 1955 en San Francisco, California, y sus padres biológicos le dan en adopción. En 1972 empieza la universidad y la abandona después de un semestre. En 1974 trabaja en Atari como diseñador de videojuegos y viaja a la India para hacer un retiro espiritual. En 1976 cofunda Apple y lanza el Apple One. En 1977 lanza el Apple II, una de las primeras computadoras personales ampliamente exitosas. En 1980 Apple sale a bolsa y Jobs se vuelve multimillonario. En 1984 lanza el primer Mac, con una interfaz de usuario revolucionaria. Lo publicita con un anuncio en la Super Bowl, considerado uno de los mejores de la historia. En 1985 le echan de Apple por un enfrentamiento con la junta directiva. Ese mismo año funda Next, una empresa de ordenadores parecida a Apple. En 1986 compra Pixar por $10 millones. En 1995 Apple compra Next. En 1997 Jobs regresa definitivamente a Apple. En 1998 lanza el iMac, marcando el comienzo de una nueva era de productos exitosos bajo el liderazgo de Jobs. En 2001 lanza el iPod, revolucionando la industria de la música digital. En 2003 le diagnostican cáncer de páncreas. En 2007 lanza el iPhone, revolucionando la industria de los teléfonos inteligentes. En 2010 lanza el iPad, revolucionando la industria de las tablets. En 2011 renuncia como CEO de Apple debido a su mala salud. Ese mismo año fallece, debido a complicaciones relacionadas con el cáncer de páncreas. De momento todo lo que he dicho sirve para que entendáis lo siguiente, que es el plato fuerte del vídeo y de lo que realmente quería hablar. Las características que les hicieron convertirse en lo que son. La primera y una de las más importantes es la obsesión en todo lo que hacen. Y esto va muy ligado a lo que os he dicho antes. Su motivación no es el dinero, es cambiar el mundo con proyectos en los que confían sobre temas que les apasionan. Esto se ve muy claramente cuando Elon Musk fundó SpaceX o Tesla, o incluso cuando hace poco compró Twitter para eliminar la corrección política. Son causas y objetivos mucho más grandes que él. No le importa trabajar 14 horas al día porque le apasiona lo que hace, hacia dónde se dirige y los beneficios para las personas en un futuro. Hoy en día muchísima gente cae en la trampa de hacer todo por el dinero. 5 métodos para ganar dinero en 2024. Gana 3.000 euros al mes con ChatGPT. Modelos de negocio que te harán millonario. Así no va la cosa. Es muy difícil que triunfes si no te gusta lo que haces. Es muy difícil que dediques todo lo que hay que dedicar y que sacrifiques todo lo que hay que sacrificar si no te gusta lo que haces. Os vais a dar cuenta de lo locos que estaban Elon Musk y Steve Jobs según os vaya contando cosas, según vaya avanzando el vídeo. Pero podían llamar perfectamente a un gerente a las 5 de la mañana para contarles que se les había ocurrido una idea increíble, una idea que tenía que hacerse ya. Aunque luego fuera una mierda de idea, pero estaban todo el rato pensando en su trabajo y en cómo mejorarlo constantemente. Hace unos meses fui a un evento de emprendimiento en el que había charlas de gente que había vendido empresas por muchos millones de euros. Cada uno se dedicaba a una cosa, cada empresa era diferente. Pero ¿sabéis en lo que coincidían todos? En que tienes que obsesionarte si de verdad quieres construir algo grande. Y con la obsesión llega otra característica. Todo debe hacerse ya, lo antes posible. Tanto Elon Musk como Steve Jobs ponían plazos temporales muy cortos que la mayoría de veces era casi imposible llevarlos a cabo, ajustarse a ellos. Pero esto también obligaba a sus trabajadores y a ellos mismos a pensar soluciones fuera de la caja, a esforzarse al máximo para cumplir esos plazos de tiempo casi imposibles. Cuando Steve Jobs trabajaba en Atari antes de crear Apple, le encargaron un proyecto por el que le pagarían una bonificación de $5.000 si lo completaba en 4 meses. Jobs pidió ayuda a su amigo y cofundador de Apple, Steve Wozniak, pero le mintió, diciéndole que solo tenían de plazo 4 días. Wozniak pensaba que era imposible, pero ¿qué pasó? Que lo terminaron en 4 días. Un proyecto de 4 meses en 4 días. Aparte de mentirle en esto, de los $5.000, Jobs dio a Wozniak solo 350. De esto hablaremos más tarde. La cosa es que el sentido constante de la urgencia te mantiene despierto y hace que hagas cosas que inicialmente pensabas que eran imposibles. No os podéis imaginar la de ejemplos de esto que hay en las biografías. Bueno, realmente la propia vida de Musk y Jobs ya es un ejemplo de ello.
Elon Musk en todas las conferencias de Tesla dice que solo queda un año para que llegue la conducción autónoma completa, sin fallos. Esto lo lleva diciendo casi desde que fundó Tesla. Aunque todavía no lo ha cumplido, al decirlo todos los años hace que haya una presión latente por conseguirlo y seguir trabajando en ello. El año pasado también quería mover unos servidores de Twitter, ahora conocido como X. Estos servidores almacenan información, son muy grandes, pesan mucho y hay que moverlos con cuidado porque son bastante delicados. Pues Elon quería moverlos de ciudad y le dijeron que tardarían meses en hacerlo. Justo antes de Navidad, el tío se presentó en el lugar y empezó a desenchufar los servidores a mano con una navaja, moverlos rodando por el suelo y cargándolos en camiones. No podía esperar meses, tenía que ser ya, simplemente un gigachat. Piensa en cuando tienes un examen. Cuando quedan 2 semanas estudias desganado, pierdes más el tiempo, no te concentras tanto. Pero cuando es dentro de 2 días, ahí cambia la cosa. Otra ventaja de hacer las cosas rápido, aunque sea con errores, es que pruebas muchas cosas y te das cuenta realmente de lo que falla y lo que no. Piensa que los primeros 3 cohetes de SpaceX explotaron, igual que los 2 últimos lanzamientos de Starship, que es la nave que en teoría en un futuro nos llevará a Marte. Aún así, SpaceX tiene contratos billonarios con la NASA y no paran de mejorar constantemente. Todo Twitter recuerda el desastre de cuando Elon puso las marcas de verificación azul por primera vez. Pero bueno, al final vas probando cosas y pivotando. Otras empresas más tradicionales, y cuando digo empresas podéis pensar en personas, se tiran tanto tiempo pensando en todo lo que puede salir mal que al final no hacen nada. Pero no os confundáis, a Steve Jobs y a Elon Musk les gustan las cosas bien hechas. De hecho, se podría decir que demasiado bien hechas, perfectas, cuidando cada detalle, aunque cada uno a su manera. Siguiendo con Elon, a él le preocupa mucho la eficiencia de los procesos. En 2018 se pasó 5 días seguidos durmiendo en una fábrica de Tesla para optimizar al máximo posible la fabricación y llegar al objetivo de 5.000 coches por semana, cuando esa cifra rondaba los 1.500. Tenía literalmente una pantalla con un contador a tiempo real de los coches fabricados. Una de sus máximas es eliminar todos los procesos y requisitos que no aporten nada sustancial para optimizar al máximo los recursos y la fabricación, ya sea de sus coches Tesla o las naves de SpaceX. Tienes que cuestionar cualquier tipo de requisito o cosa que según la ley o la sociedad tengas que hacer. En sus palabras, si tras eliminar partes inútiles todo sigue funcionando bien, es que no has eliminado las suficientes. Y esto parece más aplicado a la producción industrial y sectores que a muchos de vosotros nos importan. Pero realmente lo podéis aplicar a vuestra vida o a lo que estáis haciendo. Por ejemplo, si estás en la universidad, en vez de ir a clase, que no te sueles enterar de mucho, a mí me pasa, quizás puedes emplear ese tiempo en quedarte estudiando en casa mucho más concentrado. Es solo un ejemplo. La cosa es optimizar al máximo posible lo que hagas para ahorrar tiempo y dinero. Muchas veces a Elon esto también le salía mal. Por ejemplo, los primeros cohetes de SpaceX que explotaron fueron por cosas de estas, para evitar costes y complejidad. Pero ha conseguido ser la empresa aeroespacial más eficiente y superar a la NASA precisamente por estas cosas. O lo de los servidores de Twitter. Después Elon reconoció que fue un error, pero lo hizo para ahorrarse $100 millones al año. Bueno, y despedir al 80% de los empleados de Twitter. También lo hizo para ahorrar costes y ser funcional con el mínimo presupuesto, aunque de momento tampoco le haya salido tan mal. Steve Jobs era un poco diferente. Le daba bastante igual los costes mientras el diseño y la calidad fuesen perfectos. Ya os he comentado la obsesión de Steve Jobs con hacer las Apple Store perfectas, con suelos importados de Italia, pero es que hay muchísimos más ejemplos. Es obvio que el exterior de un ordenador tiene que ser bonito, aunque no era tan obvio en su época, pero es que Steve cuidaba también lo de dentro. Los ordenadores Mac no se podían abrir ni desmontar, y aún así metía presión a los que hacían los componentes internos para que por dentro, aunque no lo fuera a ver nadie, también quedase perfecto. Cuando eres un carpintero haciendo un mueble hermoso, no vas a usar un pedazo de mala madera para la parte trasera, pese a que esté pegada a la pared y nadie la vea. Tú sabes que está ahí. Para dormir bien por la noche, la estética, la calidad, tienen que ser llevadas hasta el final. Como curiosidad, cuando terminó la construcción del Macintosh 2, puso las firmas de él y de su equipo en el interior del ordenador. Pero es que su obsesión por el diseño y la perfección estaba a otro nivel. En el primer Macintosh, los desarrolladores crearon un programa de construcción de calculadoras porque a Steve Jobs no le gustaba la que habían diseñado originalmente, y así la diseñaría él a su gusto, con la distancia entre botones perfecta, formas perfectas, tamaño perfecto, proporciones perfectas. Este fue el resultado.
Mucho de lo que es y representa Apple a día de hoy es gracias a esta cualidad de Steve Jobs. Por ejemplo, el éxito del iPod a principios de los 2000 no fue nada más y nada menos porque, como a Elon Musk, le gustaba simplificar todo al máximo y eliminar cualquier cosa que fuera inútil y añadiera complejidad. En ese momento ya había muchos reproductores MP3 en el mercado. Lo que diferenció a Apple fue que el iPod era simple, lo podía manejar y entender cualquier persona, y tenía un diseño bonito y elegante. Mientras que los demás tenían demasiadas opciones que nadie usaba, eran demasiado feos, no llamaban la atención y eran difíciles de usar. Y esto da pie a otra cualidad. Elon Musk es más un tío de ciencias que otra cosa. Aunque sí que es muy perfeccionista e innovador en los diseños de los Tesla, por ejemplo en la reciente Cybertruck, que para mí está guapísima, o la mítica manecilla de los Tesla que sale cuando te acercas, eso también fue idea suya. El gusto por las humanidades de Elon se ve en sus propósitos finales y razones por las que hace todo lo que hace. Compró Twitter para ayudar a mantener la libertad de expresión. Creó SpaceX para colonizar Marte y evitar la extinción de la raza humana en caso de que caiga un meteorito o haya una tercera guerra mundial. Creó Tesla para fomentar las energías renovables y los coches eléctricos. Creó XAI y Neuralink por si acaso la IA avanza tanto que domine y esclavice a los humanos. La inteligencia artificial es potencialmente la mayor amenaza contra la civilización. ¿Quizás se tomó demasiado en serio los libros de ciencia ficción que leía de pequeño? No sé, pero vamos, que no lo dice de coña y porque sí, es que realmente lo cree. Larry Page, fundador de Google, en una ocasión acusó a Elon de especista por su postura tan radical. Elon cofundó OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, junto con Sam Altman, actual director ejecutivo, y otros expertos en inteligencia artificial. Al principio, OpenAI era una empresa sin ánimo de lucro, pero esto cambió en 2019. Pasó a ser híbrida, una parte con ánimo de lucro y otra parte sin, y Microsoft invirtió $1.000 millones en ella. Elon se distanció de Sam Altman y de la compañía. La estaban convirtiendo en un mero producto comercial, cuando se suponía que el objetivo de la empresa era asegurar que la inteligencia artificial beneficiase a toda la humanidad. Esto que voy a decir ahora es más curiosidad que otra cosa, pero también es interesante. Para que un modelo de inteligencia artificial funcione, primero le tienes que entrenar con datos. Por ejemplo, para crear algo parecido a ChatGPT, tendrías que conseguir muchos millones de conversaciones e información en formato texto. Este proceso de entrenamiento es súper importante y fundamental para que una IA funcione bien. Elon Musk tiene una ventaja enorme si quiere crear modelos de inteligencia artificial. Pensad en Twitter, ahora X, propiedad de Elon. Tiene acceso a millones y millones de tweets y conversaciones, que además son actuales y utilizan un lenguaje del día a día. Perfecto para entrenar y crear un modelo como ChatGPT. Pero es que además tiene Tesla. ¿Y qué tienen los Tesla? Cámaras y sensores por todas partes. Millones y millones de horas de grabación de carreteras, sí, pero también de movimientos y acciones de personas en la calle, que además no están sesgados porque no saben que están siendo grabados. De hecho, al principio, la conducción autónoma de los Tesla funcionaba con una serie de reglas. Digamos que era bastante primitiva, aunque funcionase más o menos bien. Ahora mismo se utiliza un modelo de inteligencia artificial entrenado con millones de grabaciones, que es muchísimo más efectivo y rápido que la forma anterior. En resumen, con las fuentes de datos que tiene Elon, puede crear modelos de IA increíbles, nunca vistos. Y de hecho, ya lo está haciendo. Volviendo a la combinación de la ciencia con las humanidades, esta característica ha sido crucial en la historia de Apple y es uno de los motivos por el que Apple es Apple. Fijaros en sus oficinas, el Apple Park. Aparte de lo obvio, que es precioso y no parecen oficinas, que de hecho era la intención, Steve hizo que todos los departamentos estuvieran conectados en el mismo edificio para fomentar que los trabajadores de distintos departamentos hablaran entre sí. Una de las máximas de Jobs era que primero iba el diseño y ya luego se vería cómo adaptar la tecnología a él. Las demás empresas primero hacían los componentes del ordenador y ya después diseñaban la carcasa ajustándose a sus componentes. Apple hacía lo contrario. Primero va la estética, lo que transmite el dispositivo, y luego ya veremos cómo ajustamos los componentes a ella. Esto por supuesto daba muchos dolores de cabeza. Por ejemplo, el iPhone 4 si lo cogías de determinada forma daba problemas de señal por cómo estaba construido. Y más allá de los diseños de los Mac, iPhone, iPad, iPod, donde realmente se ve el amor de Steve por las humanidades y el diseño es en Pixar. Pixar no existiría, o por lo menos no sería lo que es hoy, si no fuera por Steve Jobs, que compró la empresa en 1986 y la dio un giro radical. En un principio, Pixar era una empresa de hardware,
no producía películas como ahora, vendía las llamadas Pixar Image Computer, unas máquinas que servían para procesar imágenes y gráficos. Pero la cosa no fue muy bien, solo vendió 300 unidades. Steve cambió el enfoque de la empresa para pasar a crear animaciones. John Lasseter, un fundador de Pixar, estrenó Luxo Jr., el primer corto de Pixar, que recibió una nominación a los Oscar como Mejor Corto Animado. Efectivamente, de aquí viene la mítica lámpara de la intro. La primera película de Pixar fue Toy Story, dirigida también por John Lasseter, que todos la conocéis y sabéis de su éxito. Steve Jobs puso dinero de su propio bolsillo para hacer todo esto posible, además de negociar con Disney, que quería cambiar el guión y los personajes de Toy Story y llevarse ellos el reconocimiento. Y sobre todo confió en John Lasseter. Y de ahí viene otra característica, esta vez de Jobs y Elon Musk: tener un equipo de trabajadores perfecto. ¿Recordáis todas las características que os he dicho hasta ahora? Obsesión, urgencia, perfección, ciencia y humanidades. Si ellos eran así, ¿cómo creéis vosotros que exigían ser a los demás? Pues lo mismo. Cuando Elon compró Twitter, lo de despedir al 80% de la plantilla no fue porque sí, lo hizo para imponer sus valores de empresa. Anteriormente imperaba una mentalidad woke, de buenismo. Te podías coger un día de trabajo libre al mes pagado por motivos de salud mental. El rendimiento de los trabajadores era muy malo, etc. Su forma de trabajar es de enfermo. Si hay que trabajar 12 horas al día, se trabajan 12 horas al día. No valen excusas, no valen días de salud mental. Elon dirigía un grupo que se encargaba de evaluar el rendimiento de cada trabajador según las líneas y la calidad del código que escribían. Y no solo eso, también analizaban sus redes sociales en busca de mensajes negativos hacia la empresa o su trabajo. Una mentalidad débil simplemente no se permitía. O vas con todo o estás fuera. Elon mandó correos obligando a los trabajadores a ir presencialmente a trabajar, sin opción de hacerlo a distancia. Si no ibas a la oficina, aceptabas tu despido inmediato. En otro correo dijo que si estabas dispuesto a darlo todo y trabajar al máximo las horas que hicieran falta, pulsaras un botón. Los que no pulsaron, un 40% de los trabajadores, fueron despedidos con 3 meses de indemnización. Steve Jobs dividía a las personas en dos grupos, genios y retrasados. Los genios eran gente a la que Jobs respetaba y escuchaba sus opiniones. En cuanto a los retrasados, que era la mayor parte de la gente, no había piedad con ellos. Obviamente Jobs quería un equipo de trabajo formado por genios, personas que destacasen muchísimo en su campo. Y no solo eso, sino que a él personalmente le gustara lo que hacían. Uno podía ser el mejor en cuanto a diseño de producto, por ejemplo, que como a Jobs no le gustase, era retrasado, lo que hacías era una mierda y estabas fuera. Jonathan Ive es el jefe de diseño de Apple y era uno de esos a los que Jobs consideraba un genio. Uno de sus primeros trabajos fue el iMac G3 de 1998, que tenía un diseño muy atrevido y futurista para la época. A Jobs le gustaban este tipo de diseños rebeldes, simples, que transmitieran familiaridad. Esto último lo quisieron acentuar añadiendo un asa en el ordenador. Aunque no era muy útil de por sí, porque casi nadie mueve a menudo un ordenador de sobremesa, servía para dar una sensación de control al usuario, como si el ordenador fuera una maleta, que es algo con lo que todo el mundo está familiarizado. Estos detalles son los que entusiasmaban a Jobs y donde se ve su obsesión por la perfección y la combinación de la tecnología con las humanidades. Volviendo al tema de los genios y los retrasados, si Jobs te consideraba uno de estos últimos, realmente no estaba todo perdido. Podías ganarte su respeto si de verdad eras bueno, confiabas en lo que hacías, lo defendías y no cedías ante sus críticas. Te tenías que hacer respetar. Hay que entender que tanto Steve como Elon Musk eran personas duras, que metían caña a todo el mundo. En sus biografías se destaca mucho su falta de empatía, y es precisamente de lo que voy a hablar ahora. Puede que esta falta de empatía venga de su dura infancia. A Jobs le abandonaron sus padres biológicos, y él mismo con 23 años abandonaría a su primera hija, Lisa, que no reconoció como hija hasta 1991 después de hacerse una prueba de ADN. Elon no tuvo un buen ambiente familiar, sobre todo por parte de su padre, que lo insultaba y lo trataba de inútil. Aunque Elon nunca ha tratado mal a sus hijos, que por cierto tiene 11, muchas veces saca ese carácter de humillar a las personas con sus trabajadores en momentos de mucha presión. Cuando pasa esto, sus familiares le recuerdan que se está convirtiendo en su padre, y ya ahí se le pasa un poco. La cosa es que tanto Elon como Jobs son muy duros con sus trabajadores, muchas veces llegando al punto de humillarles, tratarles de inútiles,
exigirles jornadas laborales muy largas, etc. Sé que ahora mismo estás pensando que menudos cabrones, explotadores, capitalistas, pero a ver, hay que entender que estos comportamientos son la manera que tienen de exigir a los demás lo mismo que se exigen a ellos mismos. Si quieres perfección, ir rápido, hacerlo bien, etc., pues supongo que no queda otra. Obviamente no son las mejores formas, y de esto se habla mucho en los libros. Te podían haber humillado diciendo que lo que habías hecho era una mierda enfrente de todos. Muchas veces el día siguiente ni se acordaban y lo que les habías enseñado el día anterior, hoy les parecía bien. Supongo que la presión a la que están sometidos hacen que desconecten del mundo real y al final solo piensen en avanzar más y más, a toda costa. Muchos trabajadores acababan quemados de estos comportamientos y la presión constante, pero también decían que es lo que les había hecho superar límites y hacer cosas que ellos mismos creían que no eran capaces de hacer. Digamos que si eras fuerte y sabías manejar este tipo de situaciones incómodas, sabiendo que lo que te decían no era con mala intención ni era personal, lo podías transformar en motivación para sacar lo mejor de ti. También hay que darse cuenta que estos trabajadores no son unos don nadie. Para trabajar en Apple o en Tesla o en SpaceX tienes que ser muy top. Y aunque les despidieran, al día siguiente podían estar trabajando en otra empresa también muy buena. Me refiero a que si estás ahí es porque quieres, no por necesidad. Y si los valores de la empresa son trabajar al máximo y esfuerzo constante, pues ya sabes a lo que vas. Sin esta mentalidad de empresa, de innovación y trabajo constante, lo más seguro es que Apple hoy no fuera la Apple que conocemos, y SpaceX y Tesla hubieran fracasado. Y Elon Musk no sería Elon Musk, sino un empresario más con mucho dinero. O bueno, en este caso seguramente arruinado. Obviamente esto no justifica actitudes como la de humillar a otros en público, pero ya me entendéis. La pregunta clave aquí es si el fin justifica los medios. Que cada uno haga su valoración y piense si estaría dispuesto a trabajar en ese ambiente o no. A mí personalmente no me importaría, sabiendo que estoy ayudando a construir algo muy grande e importante. La falta de empatía lleva casi obligatoriamente a la manipulación, y esta es una de las características más grandes de los psicópatas en general. Si queréis saber más de esto, escucharos esta entrevista a uno de los mejores criminólogos de España. Aquí se unen dos características. Tanto Elon Musk como Steve Jobs son personas muy inteligentes, y ninguno tiene demasiada empatía. Esto hace que sean capaces de saber los puntos débiles de la gente y cómo atacarlos sin importarles las consecuencias. Los dos son capaces de convencerte de cualquier cosa, sobre todo de su visión, lo que le da un impulso y ganas de avanzar enorme a todo el equipo. De nosotros depende el futuro de la humanidad, llegar o no a Marte. ¿Cómo no vas a estar motivado con eso? Steve Jobs creaba lo que se llama campo de distorsión de la realidad. Si había algún plazo casi imposible de cumplir, llegaba Steve, te soltaba un discurso y desde ese momento todos estaban convencidos de que era totalmente viable, solo que no estaban trabajando como deberían para conseguirlo. O si pensabas que una idea era mala, que no iba a ir bien, discurso y estabas totalmente convencido de que era la mejor idea del mundo. También usaba la manipulación para las negociaciones. Por ejemplo, las que mantuvo con Disney, que quería llevarse el mérito de las películas de Pixar y los derechos sobre sus personajes. Todo el mundo ha visto alguna presentación de Apple anunciando el nuevo iPhone, las nuevas gafas de realidad virtual, etc. Steve era experto en estas presentaciones, creando un hype increíble, haciendo declaraciones en la prensa antes de cada una de ellas, y preparándola meticulosamente, cuidando cada detalle. Today, Apple is going to reinvent the phone. Si alguna vez veis por Instagram a alguien que vende cursos anunciar una masterclass, tenéis que saber que Steve Jobs hizo el mismo rollo hace más de 20 años. Antes de fabricar el primer cohete, Elon Musk fue a Rusia a ver precios de componentes. Se dio cuenta de que el coste de fabricación de cada uno era mucho menor que el precio de venta, llamando a esta métrica índice idiota. Cuanto mayor el índice idiota, más diferencia había entre el coste de fabricación de algo y el precio final de venta. Y esto da lugar a dos únicas posibilidades. La primera, te están timando. Y la segunda, el precio se infla por la burocracia y los intermediarios que hay desde que una pieza sale de la fábrica hasta que se vende. Elon optó por fabricar los cohetes desde cero, pieza por pieza, en vez de depender de proveedores, y de aquí viene su obsesión por ahorrar costes y producir lo más rápido y eficiente posible, eliminando intermediarios y papeleo, es decir, reduciendo al máximo el índice idiota.
Con Tesla hizo lo mismo. Para la fabricación del primer Tesla, el Roadster, al principio encargó carrocerías del Lotus Elise y las modificaban para instalar baterías, motor eléctrico, etc. En contra de las recomendaciones de otros directivos de Tesla, Elon cambió tantas cosas de las carrocerías Lotus que al final tuvieron que construir sus propias fábricas, que serían las más productivas de Estados Unidos tras eliminar pasos innecesarios y cuestionar todos los requisitos, como dije anteriormente en el vídeo. Como curiosidad, en 2018 Elon envió su Tesla Roadster personal al espacio, como vuelo inaugural del cohete Falcon Heavy. Este Tesla permanecerá en el espacio miles o incluso millones de años. La esencia de lo de antes es el control en todo el proceso de la vida de un producto, desde la idea hasta que sale de fábrica. Todo está controlado por Elon, y esta idea de control es fundamental si queremos entender la mente de Steve Jobs y Elon Musk. En las biografías se recalca muchas veces que no les gustaba nada la idea de que otras personas pudieran decidir sobre ellos en sus propias empresas. A Elon lo echaron del puesto de director ejecutivo de PayPal por esto mismo. Metía demasiada presión para controlar el rumbo de la empresa y lo que debía hacer, lo cual no gustaba mucho a otros ejecutivos. Unos primos de Elon fundaron SolarCity, una empresa de energía solar. En un momento dado pidieron ayuda a Elon para mejorar la empresa, y esto lo hizo, pero bajo su criterio. Ya sabemos cómo es él. Poco más tarde, SolarCity fue adquirida por Tesla y los primos de Elon la abandonaron. En cuanto a Steve Jobs, exactamente igual. Poca gente sabe que lo echaron de Apple en 1985 y volvió en 1997, cuando la empresa estaba en declive por la mala gestión de esos años sin él. La causa de que le echaran es que quería que las cosas se hiciesen a su modo, sin cuestionar. Quería controlar todo, y eso, como pasó con Elon en PayPal, no le gusta a los demás ejecutivos. ¿Cuál es la diferencia entre Apple y Microsoft? Apple tiene un ecosistema totalmente integrado. Todos sus dispositivos funcionan en sintonía, y digamos que cada uno es parte de un todo muy grande. Microsoft, sin embargo, es mucho más libre. No existe esa unión, ese ecosistema. Windows es un sistema operativo que lo usan cientos de marcas de ordenadores. macOS solo sirve para los Mac. Las aplicaciones de Apple solo funcionan en los dispositivos de Apple. Las aplicaciones de Microsoft funcionan en miles de dispositivos diferentes. Este control de Apple sobre sus dispositivos y sus aplicaciones no es más que una extensión de la filosofía de Steve Jobs aplicada a su empresa, Apple. Y realmente las empresas de Steve y Elon Musk no son más que una extensión de ellos mismos, que proyectan todas sus características y rasgos personales. Esta es la consecuencia más grande de controlar al 100% sus proyectos y el por qué les cuesta tanto ceder ese control. Sus empresas no son simples herramientas para generar dinero, son extensiones de ellos mismos, mucho más grandes y poderosas que ellos mismos, y por tanto con una capacidad mucho mayor de resolver problemas en la sociedad y la humanidad. No sé si conocéis a Rels B, un artista español de música urbana. En esta entrevista habla sobre su necesidad de manejar la música que él crea. Cuenta cómo Sony Music quería dirigir sus videoclips o tomar decisiones en cuanto a la música que tenía que hacer simplemente para vender más, cuando la mayoría de las veces lo que mejor funciona son las cosas que haces de corazón porque realmente te salen de dentro. Cuando pierdes el control sobre tus propios proyectos y se lo das a personas que solo quieren lucrarse con ellos, las cosas suelen ir mal. Está claro que lo anterior, el controlarlo todo, no sirve de nada si no estás seguro de lo que haces en todo momento. Pocas veces Elon Musk y Steve Jobs han dudado de sus decisiones. Quizás Elon cuando compró Twitter en 2022 después de que le mintieran sobre la cantidad de bots que había en la plataforma, pero pocas veces más. La realidad es que les importaba más bien poco lo que pensaran otras personas. Si seguís a Elon en X, sabéis que de vez en cuando publica alguna cosilla un poco rara. Esto le ha llevado varios problemillas serios. En 2018, un grupo de niños y un adulto se quedaron atrapados en una cueva de Tailandia. Elon diseñó con un equipo de ingenieros un pequeño submarino para ayudar con el rescate, aunque al final las autoridades tailandesas decidieron no usarlo. Un supervisor de la operación de rescate en Tailandia le dijo a Elon que podía meterse su submarino donde duele, a lo que Elon respondió llamándole pedófilo y diciendo: tipo blanco de Inglaterra que ha estado viajando o viviendo en Tailandia durante 30 años o 40 años, hasta mudarse a Chiang Rai para casarse con una niña de 12 años. Como podéis adivinar, esto tuvo consecuencias. También en 2018, en el podcast The Joe Rogan Experience,
uno de los más grandes de Estados Unidos, se fumó un porro. Obviamente esto no le gustó mucho a los inversores de sus empresas y tuvo que someterse a test de drogas aleatorios durante los años siguientes. Como veis, 2018 no fue un muy buen año para Elon. Una de las razones es que acababa de romper con Amber Heard. Sí, la de Johnny Depp. El punto es que si haces y dices este tipo de cosas, tienes que estar bastante seguro de que tus empresas van a ir bien. Decisiones súper importantes con muchas consecuencias a futuro, como crear SpaceX con una inversión inicial de $100 millones del bolsillo de Musk, dejan claro que aunque a veces no supiera muy bien lo que hacía, al menos lo tenía claro. En varios lanzamientos de cohetes de SpaceX se detectaron fallos justo antes de la hora de despegue, pero Elon asumía los riesgos, por mucho que la NASA le dijera que los posponiera. Con Steve Jobs lo mismo, solo las personas a las que él consideraba genios podían hacerle cambiar de opinión. Y casi ni eso. Cuando le detectaron cáncer, el tío era bastante reacio a seguir las recomendaciones médicas y tratamientos que le sugerían. Prefería la dieta a base de fruta y verdura que había seguido toda la vida, inspirada en sus creencias filosóficas. Esta seguridad en sí mismos hacía que los dos tuvieran una personalidad rebelde y desafiaran a las autoridades o a las normas establecidas continuamente. Aunque ahora pueda parecer raro, al principio Steve Jobs veía a Apple como la empresa rebelde que atacaba al orden establecido, que en esa época eran los ordenadores IBM. Mirad por ejemplo este anuncio, que por cierto es considerado uno de los mejores de la historia de la publicidad, proyectado en la Super Bowl de 1984 con la salida del primer Mac. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh, and you'll see why 1984 won't be like 1984. Épico. Si os habéis leído 1984 de George Orwell, habréis entendido la referencia. Si no, os recomiendo que después de este vídeo, primero tenéis que verlo, paso importante, os vistáis, si no estáis cambiados, corráis a vuestra librería de barrio porque lo tienen en todas, porque es un clásico, lo compréis y lo empecéis a leer en un parque, porque en serio, es muy bueno y es un clásico y todo el mundo debería leerlo. Según Steve Jobs, ya es 1984. Parece que IBM lo quiere todo. A Apple se la percibe como la única esperanza de plantarle cara. Los mismos vendedores que en un principio recibieron a IBM con los brazos abiertos, ahora temen por un futuro dominado y controlado por ella. Están viniendo cada vez más a Apple, la única fuerza que pueda asegurar su futura libertad. ¿Dominará Big Blue toda la industria de los ordenadores? ¿Toda la era de la información? ¿Tenía George Orwell razón sobre 1984? Durante el COVID, en 2020, la fábrica de Tesla en Fremont fue obligada a cerrar temporalmente. A Elon esto no le hizo ninguna gracia y decidió reabrir la planta. En sus palabras, si alguien es arrestado, pido ser solo yo. Y de hecho denunció al estado de Alameda, donde se encontraba la fábrica, por no considerarla como un negocio esencial. Elon se salió con la suya y la fábrica reabrió aplicando protocolos y medidas de seguridad. Vivian Jenna Wilson es hija transgénero de Elon Musk. Odia a los ricos, defiende el pensamiento comunista y apoya activamente al colectivo LGTBI. Elon nunca ha sido transfobo ni homófobo, pero su hija le odia, principalmente por ser rico, hasta tal punto de cambiarse el apellido de Musk a Wilson y no hablar ni querer ver a su padre. Al principio, esto hizo a Elon cuestionarse su vida y vender todas sus propiedades. Intentaba entender las razones de que su hija le odiase. Después se dio cuenta de que la mentalidad woke había lavado el cerebro de su hija. Y esa es una de las razones por las que compró Twitter, para eliminar esa mentalidad imperante que cada vez se extiende más. Una mentalidad sin sentido que estaba corrompiendo la libertad de expresión y a las personas, en concreto, a su propia hija. La gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Por eso nunca me he basado en las investigaciones de mercado. Nuestra tarea estriba en leer las páginas que todavía no se han escrito. No puedo terminar de hablar de Elon Musk y de Steve Jobs sin mencionar probablemente su rasgo más importante y seguro que el más característico: su visión. Obsesión, urgencia, perfección, ciencias y humanidades, equipo de 10, falta de empatía, manipulación, control, seguridad en sí mismos. Estas características no sirven de nada y seguramente no existiesen si no hubiera algo que las motivase. Un objetivo a futuro enorme. Coches eléctricos en 2004, un teléfono combinado con una calculadora, combinado con una tele, combinado con un ordenador,
¿En 2007? ¿Viajes a Marte para salvar la humanidad? ¿Chips para controlar un ordenador con la mente? Solo un loco podría tener esas ideas y querer hacerlas realidad cueste lo que cueste. Pero las personas que están lo suficientemente locas para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. A quienes haya podido ofender, solo quiero decirles que he reinventado los coches eléctricos y estoy enviando personas a Marte en una nave espacial. ¿Creían que también iba a ser un tipo tranquilo y normal? Hace unas semanas envié un correo electrónico a los suscriptores de mi newsletter, que te recuerdo que es gratis y tienes el enlace en la descripción, diciendo que los grandes innovadores al principio se los veía como unos locos, y muchos de ellos no recibieron el reconocimiento que se merecían hasta después de su muerte. Esto también pasa con cantantes, por ejemplo Lil Peep o XXXTentacion, que se mueren y de repente todo el mundo se acuerda de ellos y parece que son fans número uno desde que empezaron. Hay que tener en cuenta que, como dice Steve Jobs, la mayoría de gente no sabe lo que quiere. Muchas de nuestras opiniones y gustos están fundamentadas en la sociedad. Ponte en la situación de que te gusta una chica, te parece guapísima, pero todo tu grupo de amigos dice que no es para tanto. Es maja y tal, pero no es para tanto. Inconscientemente esa chica que antes te parecía guapísima, ahora ya no lo es tanto. Ahora llevad este ejemplo a gran escala, con los gustos y las preferencias de la sociedad en general. Ponemos precio y damos importancia a las cosas según el valor que percibimos en ellas. A una influencer de moda quizás le interese comprar un bolso de Louis Vuitton de más de 1000 euros, porque su valor percibido es alto. Al final se dedica a la moda. Para ella es como hacer una inversión. Sin embargo, alguien normal, con un sueldo normal, seguramente lo vea como una tontería para pijos, porque su valor percibido es el mismo que el de un bolso de Shein, solo que el de Louis Vuitton cuesta 1000 euros más. Ahora llevad esto a las personas. Tus amigos son tus amigos porque percibes valor en ellos, ya sea porque se les da bien algo que a ti te cuesta más y eso te inspira a mejorar, ya sea porque puedes hablar y desahogarte con ellos, por lo que sea. Cuando ves a alguien que no conoces con una buena apariencia, bien vestido, bien arreglado, realmente tu cerebro está poniendo un valor a esa persona, y en este caso ese valor es alto, y esto te hace quererla conocer. Si por casualidad os ponéis a hablar, no vas a ser borde, y te vas a interesar por él. Ahora pensad en el valor que percibís de Elon Musk y Steve Jobs. Obviamente muy alto, ¿no? Personas muy poderosas, muy inteligentes, muy innovadoras, emprendedores, visionarios. Imaginaros un universo donde el padre de Elon Musk es una bellísima persona y los padres biológicos de Steve Jobs no le dan en adopción. En este universo lo más seguro es que ninguno de los dos hubiera triunfado, al menos al nivel que lo hicieron en la realidad. Podrían perfectamente haber terminado siendo simplemente dos buenos trabajadores. Pero vamos a ir aún más allá. Imaginaros otro universo donde existen dos personas llamadas Elon Musk y Steve Works, que son exactamente iguales en cuanto a personalidad y capacidades a los originales. Estas dos personas fundan Web2 y Orange, y las dos empresas terminan fracasando por X o por Y. Elon Musk y Steve Works no se rinden y montan más empresas, pero con la mala suerte de que todas acaban fracasando. ¿Qué pensáis de estos dos casos que os he puesto? ¿Os parecen una tontería? ¿Veis que hay algún punto interesante? ¿Qué pensáis? Con el primer caso quiero decir que la vida y el éxito y el futuro en general está basado en una combinación de muchísimos pequeños sucesos, pequeños eventos pasados o presentes que lo cambian todo, y muchas veces ni nos damos cuenta ni los podemos controlar. Puede que este vídeo lo esté viendo alguien influyente, con mucho poder, y que cuando termine de verlo me escriba un mail haciéndome una oferta de cualquier cosa que me cambie la vida. Pero ¿cuál es la causa de que esa persona esté viendo este vídeo? Puede ser que tenga una reunión de última hora y haya tenido que coger un vuelo. En el aeropuerto tenía sed y fue a comprarse una Coca-Cola. En el kiosco también tenían algún libro y da la casualidad de que estaba la biografía de Elon Musk. Y se fijó porque justo el día anterior un amigo le dijo que los nuevos chips Neuralink iban a cambiar el mundo. Todavía quedaba una hora para que saliese el avión, hombre previsor, así que mientras esperaba buscó por YouTube algún vídeo de Elon Musk para entretenerse y aprender un rato. Y mira tú por dónde, de entre cientos, escogió mi vídeo. Si os acordáis de lo que he dicho hace unos momentos, nos fijamos en las personas según el valor que percibimos en ellas. ¿Qué valor percibes en Elon Musk? Un hombre que sí, es muy inteligente, tiene sus cosas, pero ha fracasado en todas las empresas que ha montado. Él te dirá que ha sido por un motivo en específico, por una cosa, por otra,
pero lo que tú y todo el mundo ve es que ha fracasado. Esa persona no te importa demasiado ni quiere ser como él, lo percibes como alguien sin demasiado valor y lo mismo con Steve Jobs. Pero realmente, en cuanto a personalidad y capacidades, eran como los verdaderos Elon Musk y Steve Jobs. Eran copias, clones, salvo que por unas cosas o por otras, no les ha salido bien la jugada como los originales. Te fijas en Elon Musk porque ha triunfado, pero no te fijas en Elon Tusk, aunque sea exactamente igual a él. Te fijas si quieres ser como Steve Jobs porque ha triunfado, pero Steve Jobs te da absolutamente igual, aunque sea un clon del original, ha fracasado. Con esta última parte del vídeo lo que quiero haceros ver es que en el éxito de alguien, que al final es en lo que se fija todo el mundo, hay tantas variables, tantos eventos, tantas coincidencias que les han hecho estar donde están, que es imposible explicarlo y mucho menos replicarlo. Solo nos fijamos en el éxito, pero no en la parte más importante, que es el contexto. Puedes haber visto este vídeo y pensar, vale, si actúo de la misma manera que lo han hecho estas dos personas que han conseguido cosas excepcionales, lo más seguro es que no consiga lo que han conseguido ellos, pero al menos me acerco un poco, doy un pasito en la dirección correcta. Pero mañana te puedes encontrar otro vídeo que hable de las razones del éxito de otra persona, y estas sean literalmente opuestas a las que yo he dicho. Y ahí está la gracia y magia de todo esto, que cada persona es diferente, cada uno tiene un contexto diferente, le gustan unas cosas diferentes, sabe cosas diferentes, viene de un sitio diferente, ha tenido una infancia diferente, ha nacido en una fecha diferente. En resumen, su realidad es diferente. Y tú no puedes pretender que replicando las acciones y pensamientos de una persona diferente a ti, vayas a tener los mismos resultados o el mismo éxito que él. No se trata de eso. Se trata de entender el contexto, entender los motivos, entender las razones, y ya si eso, de lo que aprendas, aplicar a tu vida lo que te parezca. Think different. No seas un NPC. So, this is what we're up to today. And I'm really glad you liked everything. But there is one more thing that I want to talk about. Es 14 de septiembre, el verano se ha acabado y hoy es tu primer día de clase. Por lo menos en el recreo has hablado con tus amigos de lo poco que te apetece empezar de nuevo a estudiar, y eso te ha hecho sentir bien porque todos pensaban lo mismo. Lo único que ahora tienes clase de matemáticas, y sinceramente, ¿a quién le gustan las matemáticas? Pero bueno, es lo que toca. La profesora empieza presentándose, dice que se llama Beatriz, pero que la podéis llamar Bea, y como es su primer año dando clase aquí, os va a poner un examen para ver cómo vais. El examen por suerte no cuenta para nota, así que casi nadie se esfuerza ni en resolver la primera pregunta, que de hecho es bastante fácil. Si has calculado bien, el resultado debería ser 78. ¿78 qué? ¿Manzanas? ¿Peras? Horas. 78 horas me ha llevado a hacer este vídeo. 10 para escribir el guión, 2 de grabación, 6 de montaje y 60 de edición. Eso sin contar la lectura de las biografías, que son unas 1400 páginas en total, hacer la miniatura, estructurar todo, etc. Y hacer el bonus correspondiente a este vídeo. Ah, la infancia, qué buenos recuerdos, cuando todo era mucho más fácil. Recuerdo pasarme horas y horas seguidas jugando a la PSP y viendo Naruto. ¿Qué hacías tú en tu infancia? ¿Cómo eras con 6 años? Ya has visto en el vídeo que las situaciones que viviste de pequeño condicionan enormemente tu presente y tu futuro. El bonus de este vídeo es un PDF con una serie de preguntas para que analices tu vida y te des cuenta de esos puntos de inflexión que lo cambian todo, exactamente como yo he hecho en este vídeo con Elon Musk y Steve Jobs. Puedes acceder a él suscribiéndote a mi newsletter, todo está en la página web. También me ayudas mucho con un like y una suscripción, y si te han dado ganas de leerte los libros, con los enlaces de la descripción o los de mi web, sinceramente no tienes ningún descuento, pero yo me llevo un pequeño porcentaje con cada compra. Hagas lo que hagas, estas 78 horas han merecido la pena. Ahora sí, no seas un NPC.